esta oportunidad vamos a hablar de los estándares internacionales de los derechos de mujer. Principalmente vamos a empezar diciendo qué son los estándares, que son normas, reglas o directrices que surgen de instrumentos internacionales tales como las convenciones internacionales, los tratados o los pactos. Y también son las interpretaciones que los organismos efectúan a través de sus fallos, informes o recomendaciones. En realidad hay innumerables pactos en donde podemos encontrar estándares aplicables a los derechos vulnerados de mujeres. Tenemos estándares que están dentro de marcos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emanados de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos otros, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en América tenemos otros pactos internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y otro puede ser la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura. Ahí encontramos estándares, pero hay instrumentos internacionales específicos que hablan de derechos de mujeres, como por ejemplo, internacionalmente tenemos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, comúnmente llamada CEDAW por sus siglas en inglés, y en América tenemos a la Convención para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, comúnmente llamada Belém do Pará, por el lugar donde fue firmada. Bien, exactamente, tal como lo venía indicando Nadia, estos estándares internacionales, al ser de fuentes diferentes y marcos diferentes, la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la OM, la Oficina de la Mujer de dicha institución, los ha sistematizado y ordenado para que sea la consulta más fácil y accesible para los y las efectores de justicia o del derecho que buscan su interpretación o aplicación. En el PowerPoint, que también tienen ustedes a disposición, van a encontrar que esta recopilación se ha hecho en 10 categorías, con el link en el que ustedes van a poder acceder a esta base que es realmente muy buena y realmente interactiva, ¿no es cierto, Nadia? Muy práctica. Muy práctica, para consultar estos estándares. No sé si querés, Nadia, comentarles algunos, por ejemplo, de los estándares generales. Tenemos el estándar general del derecho a la no discriminación, a un derecho de una vida sin violencia, derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Exacto, cada uno de estos estándares que está nombrando Nadia, a su vez se subdividen en subestándares. Y esto es lo que queríamos trabajar hoy o presentarles un poco a ustedes en este curso que nos está ofreciendo la Dirección de Mujer, Género y Diversidad en conjunto con el Departamento Aula Virtual del Poder Judicial de Mendoza. Así, por ejemplo, cuando ustedes abren el estándar de derecho a la vida sin violencia, van a encontrar una larga nómina de subestándares, entre los que, por ejemplo, destacan femicidio y los tipos de violencia, doméstica, simbólica, obstétrica. Cada uno de esos subestándares van a tener como contenido de tipo normativo, como es por ejemplo extractos de los diferentes pactos, de las diferentes convenciones, y contenido de tipo otras fuentes del derecho, pero que no son norma en el sentido estricto, por ejemplo, no son un tratado, sino son aportes de lo que se conoce como el soft law, por ejemplo, recomendaciones, informes y ese tipo de otros productos, que así le llama la guía, ¿no? Productos de organismos internacionales. Por ejemplo, Nadia. Por ejemplo, de SECVIC, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, tenemos informes y recomendaciones que ellos efectúan periódicamente. Nosotros les hemos propuesto en este PowerPoint trabajar, por ejemplo,
dentro del estándar número 2, derecho a la vida sin violencia, el subestándar violencia sexual. En ese subestándar vamos a encontrar de fuente normativa aquello relacionado, por ejemplo, en este caso con la Convención Interamericana, la llamada Convención Belén do Pará, o como decía Nadia, el aporte que hace la MECSEBI, es decir, una interpretación. ¿Por qué? Esto nos va a ir guiando, orientando y ayudando a interpretar y por lo tanto a aplicar los estándares internacionales en derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Para esta oportunidad quería compartir con ustedes un caso práctico. Hemos elegido un fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la provincia de Salta, sala número 2. Este caso trata de una mujer que trabajaba en una empresa de cable, de venta de televisión por cable, era vendedora y promotora. Ella hizo una denuncia sobre un acoso sexual por parte de su jefe, quien era el jefe de ventas de esa empresa, jefe de ella y de otras promotoras, porque también había sido despedida. La sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda de la mujer y le otorga una indemnización de un poco más de 28.000 pesos en concepto de daño moral por ese acoso sexual sufrido. Y aparte le otorga la indemnización por el despido mismo. La parte demandada, la vencida en esta oportunidad, que es esta empresa de cable, apela esta medida ante la Cámara de Apelaciones de la sala número 2 de la provincia de Salta, aduciendo que esta sentencia era arbitraria y niega el acoso sexual y establece que el despido fue por otro motivo. Pero sobre todo lo que hace es atacar la prueba utilizada en primera instancia, que eran las testimoniales de amigas de esta mujer, que eran otras vendedoras, y intentan desde la empresa demostrar que el despido había sido por su bajo rendimiento. Yo les voy a invitar a que ustedes pongan pausa en este video e ingresen al lugar donde explicó recién Nicolás, a la página de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Allí van a encontrar los estándares y apretando los estándares se van a abrir los subestándares para que ustedes puedan hacer un ejercicio y determinar en qué estándar y subestándar podemos aplicar este caso. Es importante, Nadia, tomar en cuenta y resaltar que puede estar el caso verse, digamos, clasificado en más de un estándar y en más de un subestándar, y esas reglas van a ser aplicables a la interpretación y por lo tanto resolución de este caso. Así que, tal como dijo Nadia, les invitamos a que pongan pausa al video, realicen este ejercicio y nos encontramos en unos segundos para poder ver cómo lo resolveríamos o qué otras interpretaciones podemos hacer y aportes. Bien, suponemos que entonces ya pudieron realizar el ejercicio y en este caso nosotros proponemos por lo menos dos estándares como mínimo principales en los que creemos que son de mucha aplicación para este caso de esta vendedora y promotora de una empresa de televisión por cable que había relatado en los hechos Nadia. En primer lugar, seguramente les pasó que quizás hasta 9, 8 de los estándares les parecían aplicables. Y esta es la primera categoría, o mejor dicho, la primera característica que tienen estas temáticas de género. Son complejas y por lo tanto interrelacionadas y no van a ser compartimientos estancos, tipificaciones estrictas como podríamos considerar en otras ramas del derecho. En este caso vemos la complejidad de las situaciones y por lo tanto que más de un estándar le es aplicable, ¿no es cierto? Nosotros proponemos y creemos que es específicamente aplicable el estándar 4 de derecho a la tutela judicial efectiva y dentro de ellos el subestándar prueba. Este subestándar lo que nos aporta es cómo hacer una lectura de la prueba en un caso judicial donde estén en juego o se hayan vulnerado derechos de las mujeres, hacer una lectura de la prueba con perspectiva de género. Es decir, entendiendo el género como categoría social que atraviesa todo el entramado de las relaciones sociales y la influencia de esta categoría, del género, de estas características que el mismo tiene, estas subordinaciones, este reparto de roles que ya vimos en videos anteriores, aplicados a un caso concreto. Si ustedes siguen nuestro PowerPoint,
van a poder ver que nosotros hemos resaltado como de especial importancia la interpretación que la MECSEBI hace y que recoge la OM de la Nación en el subestándar de la prueba. Otro subestándar que consideramos aplicable es el número 7, el derecho al trabajo y a la seguridad social, y dentro de él hay un subestándar de absoluta especificidad y aplicable para este caso en concreto, que es el acoso sexual. Nuevamente, acá encontramos en este subestándar, por ejemplo, aportes que tienen que ver con interpretaciones más que con también marco normativo. Las dos fuentes de derecho, la de tipo específica, como es el tratado, tanto como la interpretación, consideramos que son de mucha utilidad para este caso. Finalmente, en el PowerPoint hemos colocado una última diapositiva donde explicamos cómo se resolvió el caso y que se confirmó la sentencia. Es interesante, eso lo pueden revisar en el PowerPoint, y comentarles que elegimos este caso porque junto con Nadia y con el equipo a cargo de este módulo 1, consideramos que era un caso donde realmente se había hecho una buena lectura y una buena aplicación de la perspectiva de género. Bueno, queremos cerrar con una frase de la Convención de Belém do Pará. La misma establece que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Muchas gracias. Les invitamos a que continúen con este módulo 1.